en este día especial, día santo, el sábado, día de reposo, lo ha declarado Jehová, Dios de los cielos y de la tierra. Y pues yo estoy muy alegre, muy contento y lleno de gratitud porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Este servicio ha sido un bálsamo, necesitaba tanto yo estas palabras. Todo esto pasará, porque desde el principio en la oración del pastor, él oró que esta semana ha sido bastante llena de batallas espirituales. Si me permiten confesar, el enemigo aún me llevó a ese momento, a ese sentimiento que yo sentía cuando estaba yo sin fe, sin esperanza, desahuciado, deprimido, que no tenía yo ninguna esperanza. Al contrario, lo he testificado varias veces que sentía que estaba hundiéndome cada día más, que el hueco, el hoyo donde yo estaba hundido se profundizaba aún más y no podía yo salir de ese hueco, ese hoyo del pecado. Pero por la gracia de Dios, por la muerte de Jesucristo, por su sangre preciosa, he sido salvado. Y esta semana, aún hoy en la mañana también fue una batalla. Me corté, yo no tengo bigote y barba, I wish, yo quisiera tener barba, pero no me sale, pero aún así me salen pelitos de vez en cuando y tengo que rasurarme, y me di una cortada aquí, y me manché la camisa y el apuro. Mi esposa se sentía un poquito mal, se siente un poquito mal, oren por ella por favor, pero la animamos para estar aquí con la familia, y aquí estamos. Como le dije al hermano Nicolás que me llamó ayer, qué bendición mi hermano, que usted me haya llamado. Recuperé ánimo. Le dije, como decimos los mexicanos, ha sido fuerte esta semana, la batalla ha sido fuerte, pero yo no me agüito. En el nombre del Señor, aquí estamos firmes en la fe, aleluya. Y no sé si lo anunciaron los pastores, pero el próximo sábado vamos a tener visitas muy especiales. Viene el pastor juvenil de Fort Worth. Viene el director juvenil de la Nación de los Estados Unidos, Juan Sebastián y Abisaí. No se lo pierdan, va a ser un fin de semana muy especial. El sábado en la noche vamos a hacer carne asada, unos taquitos riquísimos. Dios mediante, si Dios nos los permite. Y pues sí, esa alabanza que cantó Nani y su hermano, que pasen los segundos, que pasen los años. Todo esto pasará, la batalla pasará, la enfermedad pasará, el mundo y sus concupiscencias pasará, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre, aleluya. Y es esa misma palabra que yo me he propuesto predicar en el nombre que es sobre todo nombre, en el único nombre en el cual podremos ser salvos, el nombre poderoso de Jesucristo. Predicaré este mensaje titulado El milagro de la humildad. El milagro de la humildad. Y pues qué interesante que me haya tocado a mí predicar sobre esta porción bíblica. Y mira que sí pasan los segundos, pasan los sábados. Ya hemos entrado en el capítulo 2. Hoy empezamos el capítulo 2 de San Juan. Y pues es un tema que Dios me ha permitido profundizar, porque todos automáticamente piensan, oh, Jesús convirtió el agua en vino. Todos nos enfocamos, y yo incluyéndome, y eso ha sido algo así que yo decía, pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? Si el alcohol no es muy saludable que se diga, es muy dañino.
la palabra de Dios está lleno de recomendaciones y advertencias de las consecuencias de tomar. Pero vamos a profundizar, vamos a entrar en el tema y fíjense que Dios me llevó a profundizar en este tema tanto que ese hecho de transformarse el agua en vino es lo que menos importa en este pasaje. Es tan profundo y pues con la ayuda de Dios, en el nombre de Jesús, voy a tratar de explicar el título o lo que el Espíritu me dijo a mi corazón, así estar estudiando, meditando, escudriñando, como dice en la palabra de Dios. Lo que yo pude sacar es esto: el milagro que produce la humildad cuando somos humildes. 3 objetivos: la humildad de Cristo, el máximo ejemplo, el perfecto ejemplo. Número 2, el primer milagro. Y número 3, el milagro de la humildad. Vamos a leer la escritura donde está basado este mensaje en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Al tercer día, permítanme, vamos a resumir un poco. ¿Se acuerdan que vamos a ver si están poniendo atención? Vamos a empezar a dar puntos. Porque en la escuela sabática estamos hablando acerca de cómo administrar más sabiamente nuestro tiempo, porque el tiempo es un regalo de Dios y pues hay que aprovecharlo y usarlo con sabiduría. En el principio era el Verbo, Jesús, y el Verbo era Dios, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, hablando de Jesús. Y ese mismo Verbo, ese mismo Dios, se hizo carne. Aleluya. Qué grande, qué grandeza. Dios, el Dios del universo, se hizo hombre. ¿Y para qué? ¿Para qué vino a este mundo Jesús? Yo para esto he venido, para hacer la voluntad de mi Padre, decía Jesús, para que el mundo sea salvo por él. Él dijo, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvar al mundo. Aleluya. Y pues vemos el testimonio verbal de Juan el Bautista, el hombre quien Jesús dijo, no, de los hombres nacidos de mujer, no hay hombre más grande que Juan el Bautista. Y miren, con todo y eso, Juan, ¿sabes lo que dijo de Jesús? Yo no soy digno ni desatar las shoelaces, las correas de las sandalias de Jesús. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. La humildad. Y testificó Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo siguió Andrés y Juan. Y fueron enseguida a buscar a Felipe y a Natanael. ¿Se acuerdan? Vengan, ven y ve. Hemos encontrado al Mesías. Aleluya. Y eso nos toca a nosotros. Hoy por la tarde vamos a ir con la ayuda de Dios a invitar a la gente a conocer al Mesías, la salvación del mundo. Y vinieron estos cinco discípulos. Estamos hablando de Andrés, Pedro su hermano, Felipe, Natanael y Juan. Ya habían aceptado, reconocido, confesado que Jesucristo, Jesús de Nazaret, y pues hemos aclarado que aunque él no nació en Nazaret, se crió en Nazaret, nació en Betlem, la ciudad de David. Él era el Hijo de Dios y lo declararon el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías. Y ahora vamos a ver, no solo por testimonio verbal, sino por hechos, por obras. Y Jesús se los decía a los fariseos, si no me creen por mis palabras, créanme por mis obras. Milagros, los milagros de Jesús. Dice la palabra de Dios, al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba ahí la madre de Jesús.
También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre, humildemente, la mamá de Jesús. Es importante que nosotros reconozcamos nuestro lugar, nuestro rol como hijos, como siervos, como esclavos de Jesús. Porque no la llamó mamá, le dijo: mujer, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Y ella humildemente no le reclamó, no lo regañó. Humildemente fue y le dijo a los siervos: haced todo lo que Él os diga. Y pues hay una creencia que la madre de Jesús intercede, pero la Biblia nunca nos enseñó eso. La Biblia nos enseña que Jesús sí intercede al Padre por nosotros, pero la Biblia nunca enseñó que la madre de Jesús, María, intercede a Jesús por nosotros. La Biblia nunca declaró eso. Todo lo que pidamos, lo pidamos en el nombre de Jesús. Por eso es que cuando terminamos nuestras oraciones, después de hablar con Jesús y pedir, lo pedimos en el nombre de Jesús, no en la madre. Y ella humildemente le dijo a los siervos: hagan todo lo que Él los diga. ¿Y saben lo que me dice a mí esto? Paréceme que ya ella había visto milagros en la casa. Me acuerdo de esa situación de la viuda con Elías, que Elías le pidió de comer y la viuda le dijo: pero ya yo no tengo nada, el último poquito de harina y el último poquito de aceite, pienso cocinarlo y comerlo con mi hijo y morir, porque ya estamos muriendo de hambre. Había una escasez en esos tiempos. Y el profeta dijo: no te preocupes, Dios proveerá. Y por milagro, el milagro de Dios, esa tinaja de aceite y ese contenedor de harina se rellenaba todos los días automáticamente. Los milagros de Dios. Y parece que María, la mamá de Jesús, había visto estos milagros. Por eso les dijo: ok, pero hagan, si Él les dice que hagan algo, háganlo. Creyendo. Y Jesús, habían ahí 6 tinajas de piedra para agua, dispuestas para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo a los siervos: llenad de agua esas tinajas. Y fueron y la llenaron hasta arriba. Entonces Jesús les dijo: ahora saquen un poco y preséntenselo al encargado del banquete. Y fueron y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque los siervos sí sabían de dónde había sacado esa agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, después sirven el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. La razón por la cual Jesús estaba hesitant, ¿cómo se dice hesitant en español? La pensaba en hacer este milagro públicamente, porque él sabía que al hacer esto públicamente iba a causar que su tiempo de ministerio iba a ser reducido, porque sabía de qué muerte tenía que morir. Y él quería aprovechar bien el tiempo, esos 3 años de ministerio, para predicar estas buenas noticias y cambiar y transformar a todo el mundo.
Pero él sabía que este milagro iba a causar que sus discípulos crean en él. Ya habían confesado con su boca, ahora ellos iban a ver cómo terminó el capítulo 1, que Jesús le dijo a Natanael: tú crees en mí porque yo te dije que cuando estabas allá abajo de la higuera yo te vi. Ahora mayores obras, mayores señales que estas tú verás. Vas a ver a los ángeles subir y bajar del cielo sobre el Hijo del Hombre. ¿Y cuántos milagros hizo Jesús? Los milagros de Jesús, los milagros de hoy tienen un sagrado propósito para que tu fe y mi fe sea afirmada, para que nosotros creamos en el Hijo de Dios. Y hay una buena aventuranza, hay una bendición muy especial para todos nosotros aquí que estamos escuchando la palabra de Dios. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, aleluya. Y yo me siento bienaventurado porque yo no lo vi, yo no vi con mis ojos al Mesías, pero yo creo en él, aleluya. Yo tengo una bienaventuranza. Una bienaventuranza es felicidad. Felices son los que no vieron y creyeron. Aleluya. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Y la habilidad de creer en un Dios invisible, eso se llama fe. Y ese es un don de Dios que no todos lo tienen. Y yo predico de esta manera, mis hermanos, porque yo he perdido esa fe. Yo le di mis espaldas a Dios y le dije: no me importa que me vaya al infierno, ya yo no quiero nada que ver contigo. Y viví esta vida sin fe como unos 3 años. Y Jesús, el Hijo de Dios, salió, se levantó de su trono y como decía Omar en su oración, yo también como un gusano, para allá fue Jesús a salvarme. Yo no encontré a Jesús, Jesús me encontró a mí, aleluya. Como dice el pastor, Jesús no estaba perdido, nadie encontró a Jesús, Jesús te encontró a ti, aleluya. Bendito sea su santo nombre. Y pues, la humildad de Jesús, la humildad se define así. Es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades. Conocer que somos limitados, somos seres con limitaciones y débiles. Y en obrar de acuerdo con este conocimiento. No es solo saberlo, sino obrar de acuerdo con ese conocimiento. Porque tú puedes conocer la palabra de Dios de cobertura a cobertura, pero aplicar es ahí donde está el secreto de la vida. Actuar, ¿qué es humildad? Actuar con modestia, sencillez, percibir las relaciones sociales desde la horizontalidad, o sea, horizontalmente, parejo. Nadie aquí es más importante o más grande que el otro. A Dios nos ha amado a todos, no ama a uno más que al otro, no, Él ha dado a su Hijo por todo el mundo, aleluya. No podemos sentirnos superiores a otros. La humildad es saber escuchar a los demás, tomar en cuenta las opiniones de los otros. Este mundo, esta cultura nos enseña lo completamente opuesto a esto. A esta generación de hoy en día se le llama the selfie generation. Self, yo mismo, selfie, mírenme a mí, miren mis fotos, mírenme, este es mi cuerpo, es mi opinión, yo hago lo que yo quiera. Sin embargo, la Biblia nos enseña a ser humildes. Jesús dijo: tú quieres seguirme, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Actuar con modestia, ya lo dije. Ahora, la definición de un milagro.
Es un hecho inexplicable, o sea que no se puede explicar por leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de un origen divino. Aleluya. El máximo ejemplo de humildad la vemos en Jesucristo, en Filipenses 2, del 1 al 11. Es prácticamente mi porción favorita de toda la Biblia, porque veo ahí el perfecto ejemplo de Dios. Mírenlo, como antes de leer eso, en Isaías 57, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita a la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué grandeza, el Dios del universo que está rodeado de ángeles, de millones de ángeles que le adoran día y noche. Tanta gloria, tanta santidad, y sin embargo Él le gusta, le place a vivir en el corazón de los humildes. Aleluya. Bendito sea su nombre. En Filipenses 2 dice así la palabra de Dios. Por tanto, si algún consuelo en Cristo, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando a cada uno los demás superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. ¡Qué belleza! Y miren lo que hizo Jesús. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. Esto es lo que sentía Jesús en su corazón, y esto debe ser lo que nosotros debemos sentir en nuestros corazones. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Por eso Dios también, y esto es el milagro de la humildad, por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ser humilde no es andar deprimido, no es tener un autoestima bajo. No, ser humilde es una posición del corazón, que yo, como Jesús, busco que otros sean felices. Yo busco a servir a los demás. Yo busco el bienestar de los demás más que mi propio bienestar. Este es el sentir, este es el corazón de Jesús. Imagínense un mundo que se viva de esa manera. Imagínense una iglesia que viva de esa manera, que no busque su propio bienestar, su propia comodidad, sino que sacrificándose como Jesucristo se sacrificó, busque el bienestar del prójimo. Qué iglesia más linda sería eso, aleluya. Y a eso nos ha llamado Jesús. Este primer milagro, como les decía, públicamente Jesús lo hizo porque sabía que le iba a aumentar la fe a sus discípulos.
Y esto me recuerda el primer milagro de Moisés que hizo en Egipto. ¿Quién se acuerda de la primera plaga? El agua se transformó en sangre. El primer milagro de Moisés traía la maldición de la ley. El agua convertirse en sangre traía muerte y condenación. Pero el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino. La bendición del evangelio convierte el agua en vino, convierte a un pecador a un hijo de Dios, convierte a lo más horrible de este mundo en un hijo de Dios. Nos permite vivir. Antes vivíamos en pecado, ahora vivimos en santidad. Aleluya. Y el vino, el agua transformado en vino, es una celebración y vida eterna. Aleluya. El vino representa la sangre de Jesús y es por su sangre por la cual nosotros somos salvos. Qué glorioso, qué bendición más grande. Y sí, hay un mensaje grandísimo sobre el vino, sobre el alcohol, pero hoy no voy a predicar sobre eso. Vamos a enfocarnos en el milagro, en la bendición, porque muchos de los fariseos se acuerdan cuando Jesús sanó al ciego, porque lo sanó en un sábado. Los fariseos, en vez de enfocarse en el milagrazo de que un ciego de nacimiento ahora pueda ver, ellos se enfocaban, no, pero lo hizo en sábado, eso no es correcto. No, mis hermanos, vamos a enfocarnos en las bendiciones, en las riquezas de las palabras de Dios. Y esto lo vemos en Éxodo 6 y Gálatas 5:1. Dice la palabra de Dios. Moisés, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo os sacaré. Los dos redimieron o libertaron el pueblo, pero Jesús es mayor que Moisés. Moisés fue por dirección de Dios, yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Dios los sacó de la esclavitud de los egipcios. Y ahora, dice Jesús, este es el milagro de la humildad de Jesús. Ahora por Jesús podemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. ¿Y de qué nos hizo libre Jesús? Del pecado. Antes no podíamos dejar de pecar, era imposible por nuestra humanidad, por nuestra carne, y Cristo venció al pecado en la carne, aleluya. Entonces eso me dice a mí que sí es posible vivir en santidad y en justicia delante de Él todos los días nuestros. Estad firmes, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud del pecado. Bendito sea Dios. El milagro de la humildad nos acerca más a Dios. Las bendiciones o los beneficios de la humildad. A esto es lo que me refiero. Estos son los milagros que produce la humildad. Nos acerca más a Dios. Mira lo que dice Lucas en capítulo 18. El publicano, o sea, aquel que era orgulloso, estando lejos, no quería, el publicano era el humilde, era al revés. Estando lejos, no se acercó tanto a la presencia de Dios porque se sentía humilde, un gusano, pecador. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y Jesús dijo de él, os digo que éste descendió a su casa justificado. Cuando uno toma esa posición de humildad, esto es lo que dice Jesús, esto es lo que hace Dios. Somos justificados, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla
será enaltecido. Aleluya. Porque el otro, el fariseo, levantaba las manos, se vestía para impresionar a los demás y decía, yo no soy como ese publicano allá, yo ayuno, yo doy ofrendas, yo doy mis diezmos, yo soy esto, hago lo otro. Arrogante, orgulloso. ¿Y de quién testificó Jesús? Del humilde. Aleluya. La humildad produce sabiduría. Proverbios 11:2 dice, cuando llega la soberbia, llega también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Dice un pensamiento apostólico de nuestra iglesia, cuando uno llega a un punto tan alto que piensa que no puede caer, ese es el momento cuando caerá. No podemos creer, no, ya yo soy perfecto, ya yo soy santo, ya yo no necesito hacer más nada. No, mi hermano, esto es de crecimiento, es algo de madurez, conociendo más y más a Dios. Y de eso se trata estas predicaciones, de conocer más y más a Jesús, porque ahí está la vida eterna, en conocer al único y verdadero Dios y a su Hijo Jesucristo. Ahí está la clave, ahí está el ingrediente, el secreto para todo cristiano. Porque como dice un pensamiento, un dicho, no todo caballero, no todo hombre tiene que ser un caballero, pero todo cristiano tiene que ser un buen caballero. No todas personas tienen que ser humildes, pero todo cristiano tiene que ser humilde. Aleluya. La humildad también mejora nuestras relaciones con los demás. En Romanos 12:3 dice la palabra de Dios: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, que no se crea la gran cosa. No tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Aquí nosotros estamos, mis hermanos, por la misericordia de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe, es por la obediencia de Jesucristo, es por la sangre de Jesús que usted y yo estamos aquí hoy. No tengas un concepto más alto del que debes tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La humildad promueve la paz. Proverbios 15:1 dice: la respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. La humildad, la práctica, llevar una vida de humildad nos permite, y esto no pasa de un día al otro, es posible por el poder del Espíritu Santo, pero esto lleva práctica. Si hoy fallaste, inténtalo en el nombre de Jesús. Tú levántate otra vez en el nombre de Jesús, desarrolla ese hábito, ese vivir de humildad, porque cuando eres humilde y llega alguien y te ofende, ya tú no levantas la voz, tú respondes humildemente. La blanda respuesta, una respuesta suave, quita el enojo. y cuando tú no solo respondes suavemente, tú actúas con humildad, con amor. Dice Jesús: ascuas de fuego amontona sobre la cabeza de aquel que está enojado contigo. O sea, lo confundes. Porque este mundo, nuestra humanidad, nos lleva a estar el tú por tú, al diente por diente. Tú me ofendes a mí, yo te ofendo a ti. Tú me gritas a mí, yo te grito a ti. Pero miren la sabiduría, el milagro de la humildad. Y produce paz. Produce paz, aleluya. Cuando uno vive en humildad. La humildad también fortalece nuestro testimonio. Y esto es muy, muy importante. Si algo tú te recuerdas de este mensaje hoy, acuérdate de esta parte. Porque hay tantas personas en el mundo que no quieren saber nada de Dios por nuestra culpa, por la culpa de los cristianos.
porque nos declaramos cristianos y actuamos como si no fuésemos cristianos. El testimonio de un cristiano es tan importante, mis hermanos, porque van a haber tantas gentes que nunca van a leer la palabra de Dios, nunca van a ver el amor de Dios a través de las escrituras como tú y yo, nunca van a escuchar el evangelio, solo van a verte a ti y a escucharte a ti, actuar como Cristo, hablar como Cristo. El testimonio de un cristiano es tan importante. En San Juan 13, 14 y 15 dice la palabra de Dios: pues si yo, Jesús, si yo, el Maestro, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deben lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, también ustedes hagan. Y tal vez ahora no lavamos los pies, a menos que sea en una celebración que celebramos aquí, la Santa Comunión, de la Santa Cena, y después vamos y nos lavamos los pies, lo hacemos. Pero esto figurativamente, simbólicamente, tú no tienes que decirle: Omar, quítate ahí los zapatos, voy a agarrar una cubeta y te voy a lavar los pies. No, pero es decir: Omar, te voy a demostrar el amor de Cristo. Voy a ir y te voy a comprar un regalito. Te voy a traer un plato, tu favorito plato. ¿Cuál es tu favorito plato, Omar? Un par de zapatos. Te voy a ir a comprar un buen par de zapatos para hacerte feliz. Tú me ofendiste el otro día, pero yo te voy a amar. Yo te voy a perdonar, porque Cristo me perdonó a mí. Porque Cristo me amó a mí. Ahora yo te voy a amar. Yo no te voy a tratar como el mundo se trata del uno al otro. Yo te voy a tratar a ti como Cristo me trató a mí. Y esas acciones, esas buenas obras causan que el mundo glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Para eso somos llamados, mis hermanos. Es bueno venir a la iglesia, es importante, porque fíjense, antes cuando yo era joven, yo esa parte del Padre Nuestro que dice: ahora danos hoy nuestro pan cotidiano, yo pensaba que era un tipo de pan y yo dentro de mí yo decía: ¿de dónde yo puedo comprar ese pan? ¿A qué sabe ese pan? Porque no conocía la palabra de Dios, no entendía la palabra de Dios. Y ahora que conozco un poquito más la palabra de Dios y conozco un poquito más a mi Dios, a mi Padre, entiendo y puedo vivir de una manera diferente. El conocer a Dios es tan importante, venir a la iglesia. Y ahora que tú vienes a la iglesia y comes ese pan de cada día, el pan diario, el pan espiritual que tanto desea tu espíritu, que necesita tu espíritu, comer el pan espiritual, no con solo pan francés, no con solo pan cubano, vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos protege. La humildad nos protege de los peligros del orgullo. Proverbios 16, 18 dice: antes del quebranto está la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. Míreme a mí. Antes de eso, ahí va la caída. Por eso es que dije, cuando uno está así, uno se cree, no ha pecado, no ha estado en comunión con Dios y se cree la gran cosa. Eso es orgullo, mi hermano. Y ese es el pecado original. Todo esto empezó porque Satanás, el ángel de luz, se ¿cómo se dice? Enorgulleció. Quiso sentarse en el trono de Dios. La gloria es de Dios. La gloria le pertenece a Dios. A Dios y solamente a Dios sea toda la honra, toda la gloria.
Dios, y esto es lo que más me gusta de esto, la humildad causa que Dios te exalte. Dice la palabra de Dios. Por eso Dios también lo exaltó, como estábamos leyendo. Jesús, siendo Dios, se humilló y se hizo hombre y se hizo obediente hasta la muerte. Y porque se humilló de tal grado, Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confesará. Y conviene, mis hermanos, que tú lo confieses hoy, porque si tú no lo confiesas hoy, lo vas a confesar cuando Él regrese en las nubes de gloria. No importa si creíste o no creíste, la presencia de Dios, y esto es a lo que me refería, cuando tú conoces la presencia de Dios. ¿Conoces tú la presencia de Dios? ¿Has experimentado la dulzura de la presencia de Dios, donde el tiempo no existe, donde aunque estés lleno de dolores, ya no sientes más dolor, aunque tienes tanta hambre, ya no sientes hambre? ¿Has conocido la presencia de Dios? Conócela. Para conocer la presencia de Dios, tienes que humillarte. Cuando tú te humillas delante de Dios sinceramente y le pidas: Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, pecador, tenlo por seguro que entrará Jesús a tu cuarto y cenará contigo y tú con Él, aleluya. Y Él te va a demostrar tantas cosas, tantas maravillas, tantos misterios que tú no entiendes hoy, lo entenderás en la presencia de Dios. Y mire, estábamos hablando con Leti el otro día acerca de la terapia y la psicología y en mi experiencia, lo poco que yo he estudiado acerca de esto, porque yo trabajé mucho con muchachos que están adictos a drogas y alcohol, y tuve que entrenarme con terapistas, y yo los escuchaba y los observaba y tenía que tomar notas. Y normalmente lo que ellos aconsejaban y lo que ellos hacían y ellas está escrito en la palabra de Dios. Mira lo que enseña la psicología acerca de los beneficios de cultivar la humildad. 1. Ayuda a crear relaciones más simétricas y equitativas. O sea, ayuda a conectar mejor con las personas. Te ayuda a conectarte mejor, a entenderte mejor con las personas. Nos evita caer en la trampa de las luchas del ego. Predispone a ir aprendiendo y mejorando, y protege de los problemas del estrés por perfeccionismo excesivo. O sea, el orgullo, y hay unos que se dicen: no, yo soy un perfeccionista. Mucho cuidado con eso, porque eso causa mucho estrés, y psicológicamente la humildad lleva estos beneficios que te ayuda a mejorar tus relaciones, te ayuda a conectarte mejor con aquellos que están a tu alrededor. Cuando tú respondes como Jesús respondió, a Él le dieron una bofetada en la cara, le escupieron en la cara, le dieron con un palo sobre la cabeza, le pusieron una corona de espinas, y Él enmudeció y no abrió su boca. Como cordero, el cordero que quita el pecado del mundo, fue llevado al matadero, a la cruz. Y en la cruz, ¿qué es lo que dijo? Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Ese es el sentir que debe haber en nosotros. Ese debe ser de la manera que nosotros respondamos. Aleluya. En resumen, Rick Warren, un predicador, pastor, dijo: el orgullo destruye, la humildad construye. Lo voy a decir una vez más: el orgullo destruye relaciones, destruye la personalidad de la persona. Una persona orgullosa, muchos le dicen un sabelotodo.
no cae muy bien, vamos a ser sinceros. Alguien que dice, no, yo lo sé, no, ya yo sé eso, no, yo lo sé, un sábelo todo, normalmente no cae bien. Pero una persona humilde, una persona humilde que no piensa que es más importante que los demás, sino que hace, como dice la palabra, que estima a los otros más importantes que él mismo, o sea, que se humilla, que si tiene que pedir perdón, se arrepiente y pide perdón. No permite que el orgullo, no, es su culpa. Ella me debe de pedir perdón a mí. No, el orgullo te hace actuar de esa manera, pero la humildad, tú dices, esa persona me ofendió, pero Dios guarde, que Dios la perdone. Y si yo le pido perdón, y eso es causa de que ella no se vaya al infierno. Y de eso se trata, mis hermanos, de salvar almas, de traer almas a Cristo, al conocimiento de la verdad. Y la humildad construye y ayuda a eso. El milagro de la humildad es vida, y vida en abundancia. La humildad de Cristo nos dio vida eterna, y ese es el milagro de la humildad. Que Dios les bendiga.